Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho en este maravilloso día, ¿verdad? Del Día de los Padres, donde celebramos a la gran bendición, ¿verdad? Que es nosotros tener el gran privilegio de tener hijos, de tener estos pichoncitos, ¿verdad? Que queremos comerle los buches, o ya si están grandes como ustedes, estar honrados por ellos también. Pero es un gran privilegio para los padres también que estamos comenzando con estos pequeñitos, para también nosotros seguir pensando en estas cosas que son más importantes o las prioridades. Este es un tiempo, ¿verdad?, de confinamiento para la República Dominicana que nos ha hecho, ¿verdad?, rearmar o tratar de reorganizar, ¿verdad?, nuestras prioridades. Con respecto a eso, una de ellas, nuestros hijos también, no es la más importante, pero una de ellas es que nosotros, ¿verdad?, le enseñemos siempre el temor a Dios. Ese es nuestro más grande trabajo. Después llevarlo obviamente a las escuelas y todo eso, y enseñarles buenos principios y cómo en esta sociedad pueden ellos servir y ser útiles. Queremos continuar en esta mañana también con esta serie. En el día de hoy vamos a concluir esta serie, pero vamos a dar gracias a Dios y permitir orar para que Dios nos permita llegar a su verdad y que podamos aprender de ella y poner en práctica cada uno de sus principios. Nuevamente, felicidades a todos los padres, principalmente también a todos los padres de ahí de la Iglesia Bautista Vida Nueva. A mis hermanos, Dios le bendiga mucho. Oremos y pidamos la dirección de nuestro Señor en esta mañana. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos, Dios, por darnos esta gran oportunidad que nosotros tenemos, Señor, de abrir tu palabra y poder aprender de ella. Señor, aliméntanos, tenemos sed de ti, Señor, de tu palabra. Guíanos a través de ella a poder honrarte, darte la gloria y la honra que tú mereces, haciendo uso digno de tu evangelio en cada una de las cosas que decimos, pensamos, hacemos, Señor. Guíanos en esta mañana a poder darte la gloria y la honra que tú mereces al prestar atención a ella. En tu nombre maravilloso, Cristo, oramos. Amén y amén. Muy bien, como les había dicho, vamos a concluir en esta semana con lo que es esta serie de confinados, los hijos de Dios confinados, ¿qué hacen? Vamos a terminarlo en la persona que iniciamos también la semana pasada, el apóstol Juan, este apóstol que escribió la carta de Apocalipsis, una carta que él obtuvo, ¿verdad?, o recibió esta increíble, impresionante revelación en una isla de Patmos, llamada Patmos, donde él estaba exiliado. Ahí estaba él confinado, donde se le reveló, ¿verdad?, todas estas cosas que habían de suceder en el futuro, este gran juicio de Dios sobre todos los habitantes de la tierra. Bien, vamos a iniciar entonces recordando algunas cosas de este estudio. Bien, ustedes recuerdan que estamos compartiendo lo que es las convicciones, ¿verdad?, y las advertencias que vimos la semana pasada, que el apóstol Juan les dijo, ¿verdad?, a estas 7 iglesias. Bien, donde nosotros en cada personaje que nosotros hemos estudiado a través de esta serie de mensajes, hemos visto estas convicciones que ellos tenían, estas advertencias o estos consejos o estos mandamientos que muchas veces ellos dieron a las iglesias y a los demás para poner en práctica cada uno de estos principios, que ellos puedan ser como un ejemplo para cada uno de ellos. Ya les había dicho que el apóstol Pablo se encontraba confinado en una isla llamada Patmos, y donde les fue revelado este evangelio, ¿verdad?, esta impresionante profecía o revelación. Les había comentado también
de manera de introducción el énfasis que tiene esta carta, que tiene que ver con lo que es la soberanía de Dios, o cómo Dios, a pesar de todas las circunstancias dramáticas, trágicas, tragedias impresionantes, Dios está en pleno control de todo eso. Bien, a pesar de que la humanidad completa esté inmersa en el dolor, en el sufrimiento, Dios está en pleno control de todo eso, iglesia. Y esta es una de las cosas por las cuales el apóstol Juan escribe esta carta a estos creyentes, para que ellos puedan, a pesar de todo este sufrimiento que están pasando, y a todos aquellos que van a pasar por esta gran tribulación, hay esperanza, porque Dios ha prometido salvación a través de su Hijo Jesucristo. Así que vimos también la semana pasada que Dios va a restaurar, ¿verdad? Todo lo que ha sido corrompido, todo lo que había sido destruido, roto o deformado en una forma. Dios va a restituir todo eso. Dios va a restablecer, como el apóstol también diría, de este nuevo cielo que él vio y esta nueva tierra. Dios está en pleno control. Este es el énfasis de esta maravillosa carta, la soberanía, la autoridad que Dios tiene por sobre todo. Y ese es nuevamente, en este mensaje del día de hoy, quiero hacer énfasis en la soberanía de Dios. Este es nuestro primer punto, la soberanía de Dios. Bien, así que vamos a ver, porque quisiera resaltar de cómo Dios está en control a pesar de estas tragedias y de los desastres que puedan ocurrir en nuestro planeta. Él es soberano, bien, Dios es soberano sobre huracanes, sobre tsunamis, terremotos, sequías, hambrunas, todas las cosas que ustedes puedan pensar. Dios está en pleno control de todas estas cosas. Eso es algo que quiero enfatizar también. No hay nada que esté fuera de control. Bueno, puede estar fuera de control de nuestras manos, bien, cosa que no nos gusta, pero todas estas tragedias que puedan ocurrir y que han pasado y que están sucediendo en la República Dominicana y en el mundo no están fuera del control de nuestro Dios. Y vamos a ir un poquito más allá para que ustedes puedan entender de que no solamente Dios está en control, sino que Él entrega poder y autoridad para que estas cosas también sucedan alrededor del mundo. Bien, vamos a ver que el apóstol Juan había aprendido bien con nuestro Señor Jesucristo en su vida pasada, cuando estos discípulos, incluyendo Juan, se estaban enfrentando a una gran tormenta en el mar, y cuando ya no encontraban, ¿verdad?, solución, gritaron por auxilio a Jesús, que estaba durmiendo. Bien, gritaron al Señor y le pidieron que les salvara, y esta fue la reacción de nuestro Señor Jesucristo a lo que ellos le dijeron. Y Él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, estos discípulos se maravillaron. Juan, el apóstol Juan, se maravilló también, diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bien, esto es impresionante. El apóstol Juan, como vimos también la semana pasada,
él había también escuchado estas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando él, acercándose, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ellos comprendieron muy bien todas estas cosas. Y recuerdan que nosotros también habíamos hablado de cómo el apóstol Juan introdujo a nuestro Señor Jesucristo en el saludo que él da a través de esta carta de Apocalipsis, cuando él dijo acerca de nuestro Señor Jesucristo y de Jesucristo, que viene el saludo también: el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Vimos estas maravillosas cosas en Apocalipsis en la semana pasada, y quiero recordar esto porque quiero tocar dos aspectos principales en lo que es esta soberanía de nuestro Dios que Él tiene. Recuerden que les había ya dicho que Él tiene autoridad, tiene control, pero que Él también concede autoridad a otros sobre estas cosas también. Dios, y con eso quiero decir que Dios no es la causa de todas estas tragedias y todos estos desastres naturales. Dios no es la causa, ¿bien? Nosotros somos la causa. Si ustedes recordarán, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán pecó, Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra. Esa fue una de las consecuencias que ocurrieron por la desobediencia de Adán. Dios le había dicho a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Así que la causa por la cual esta maldición y todos estos desastres naturales, tragedias humanas, la muerte, el dolor y el sufrimiento vienen a nuestra vida es por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia. Aún así, Dios es el soberano administrador de todas estas cosas, para que entonces, ¿verdad?, el único fin que pueda suceder aparte de todo eso es que nuestro cuerpo sea lo único que sea destruido en primera instancia, bien, en estas tragedias que Dios está en control y que podamos nosotros enfrentar. Dios está en pleno control de todo. El apóstol Juan también aprendió de nuestro Señor Jesucristo estas palabras que él dijo, a quién realmente nosotros debemos de temer sobre estas cosas, sobre perder nuestra vida, sobre cualquier tragedia que podamos enfrentar. ¿A quién realmente debemos nosotros de temer? No a los hombres, sino a Dios. Vamos a ver lo que él aprendió de esto, porque Dios es nuestro administrador soberano, para que su fin, ¿verdad?, no sea que se destruya más que nuestro cuerpo, sino que también nuestra alma pueda tener, ¿verdad?, esperanza de vida eterna, al igual que nuestro cuerpo en el día de la resurrección. Escuchemos lo que el apóstol Juan aprendió a través de todo eso. Bien, dice Jesús, en el contexto de este versículo, ustedes pueden recordar o pueden leer, nuestro Señor Jesucristo está mandando a los discípulos a predicar el Evangelio. Anteriormente, previo a esto, le ha entregado autoridad, le ha entregado poder para que ellos, ¿verdad?, puedan ir, sanar a los enfermos, y hacer muchísimos milagros, ¿verdad?, predicar el Evangelio, pero les dice que ellos
iban a ser también azotados, iban a ser rechazados, que incluso iban a ser asesinados por personas que iban a pensar que estaban dando servicio a Dios por asesinarles a ellos. Bien, ese es el contexto, pero nuestro Señor Jesucristo entonces les dice a ellos: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo nuestro Padre. Esto es esperanzador. Esto es esperanzador. Dios le está enviando con poder a estos discípulos, a Juan incluido también en eso, le está mandando con todo ese poder, pero le está advirtiendo, bien, que pueden ser asesinados, que pueden ser maltratados, que van a sufrir, pero que a pesar de todo eso, a quien deben de tener temor no es aquel que pueda únicamente matar su cuerpo o hacerle daño a nuestro cuerpo, sino aquel que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es esperanzador, porque la idea de todo esto es que el creyente en Cristo Jesús tiene paz y reconciliación para con Dios. Nosotros debemos de aprender cada una de estas cosas. Él es el soberano administrador para que la humanidad pueda tener un fin lleno de esperanza. Estudiamos la semana pasada que se le había pedido al apóstol Juan escribir 3 cosas, bien, las que había visto, las que estaban sucediendo, pero también las que sucederá. Y este es el punto y este es el tema que él comienza también en este capítulo 6, donde comienza en este momento esos desastres y estas tragedias a gran escala. Escuchemos lo que dice en el capítulo 6 de Apocalipsis, el versículo 3. Bien, dice: y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Sigue diciendo en el verso 7: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente: ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. ¡Wow! Iglesia. Y vi el Cordero abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. ¡Wow! Cuando yo leo este tipo de cosas, esto es impresionante. Estamos hablando que el apóstol Juan les está diciendo a estos hermanos que en los postreros días Dios va a entregar
autoridad, este tipo de autoridad, para que comience una destrucción en masa de los seres humanos a través de todas estas cosas: pestilencia, terremotos y hambruna y sequía y todas estas cosas que nosotros vemos aquí en estos sellos abiertos del Apocalipsis. Es impresionante. Bien, y esta no es la primera vez que Dios va a entregar autoridad para que cosas, desastres naturales o incluso tragedias humanas ocurran. Dios es el que permite estas cosas sin Él ser la causa. Nosotros somos la causa de todas estas cosas, pero Dios, gracias a su soberanía, está en el control para que la humanidad a su fin tenga esperanza en Cristo Jesús. Bien, pero no es la primera vez. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando de Job. Bien, estuvimos hablando del confinamiento de Job. Ustedes recordarán la conversación que Satanás tuvo con Dios, donde el resultado de esta conversación primeramente fueron 3 tragedias humanas, donde pastores murieron, donde siervos murieron, donde todos los hijos de Job murieron a través de tragedias como fuego caído del cielo, como un viento fuerte que azotó la casa donde murieron todos los hijos de Job. Es interesante que Dios es quien provee o da esa autoridad o concede esa autoridad. Escuchen muy bien lo que sucedió en Job capítulo 1 cuando se da este asunto de conceder esta autoridad. Escuchemos muy bien. Job capítulo 1 dice: pero extiende ahora tu mano, pide, Satanás, y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder. Está concediéndole el poder, ¿verdad? El permiso para que él pueda entonces tocar todo lo que tiene, con un límite. El límite en este punto era el siguiente: pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia de Dios. Obviamente ustedes saben la historia, hemos hablado de ella en el confinamiento de Job, y ustedes entenderán que no solamente llegó ahí, sino que incluso Dios le dio la autoridad o le dio el permiso, le concedió a Satanás el poder para tocar su salud, cosa que fue tan grave su enfermedad que deseó incluso no haber nacido. Bien, hasta este límite, pero es Dios que entrega este derecho, este poder para que estas cosas sucedieran. Bien, ustedes saben que en el medio de todas estas tragedias que el apóstol Juan está narrándole a estas iglesias, ¿verdad?, a estos creyentes en ese entonces, en medio de estas circunstancias críticas que la humanidad va a pasar en estos postreros días, Juan ve las almas de algunas personas que están preguntándole en medio de toda esta situación en la tierra, están preguntándole a Dios: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar nuestra sangre de los moradores de la tierra? Bien, esto es interesante. Mientras están sucediendo y estos sellos se están rompiendo, y donde tragedias y desastres naturales están surgiendo aquí en la tierra a causa del inicio de la ira de Dios derramándose sobre toda la humanidad,
estas almas en el cielo están desesperadas en ese sentido, por así decirlo, o están clamando a gran voz, ¿verdad? Clamando a gran voz que se haga justicia con su sangre. Bien, pero hay una gran bendición que quiero tocar. Dios está en control y aún en medio de estas circunstancias que nosotros estemos pasando, la que podemos pasar, ¿verdad? Cualquier persona en una gran tribulación que pueda ocurrir, hay una gran bendición de Dios para el creyente, y el apóstol Juan comienza a compartirles a estos hermanos de esta maravillosa bendición que nosotros tenemos en Dios, y que cualquier persona que pueda perder su vida aún en medio de esta tribulación, de esta gran tribulación postrera, puede tener esta maravillosa esperanza y esta bendición. Escuchen muy bien lo que el apóstol Juan dice en el capítulo 7 de Apocalipsis, capítulo 7, donde vamos a hablar de esta maravillosa bendición de Dios, la bendición de Dios. Capítulo 7 dice el verso 9: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, el que está sentado, dice aquí, en el trono, y al Cordero de Dios. Y yo le respondí más adelante en el versículo 14: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo que esta gran multitud viene de personas de toda tribu, toda lengua y toda nación que estaban allá. Bien, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y han emblanquecido la sangre, la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y Él está sentado en el trono, extenderá, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre, no tendrán sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esto es hermoso, iglesia. Esto es maravilloso. Juan les está diciendo que todos aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre de Cristo Jesús verán a Dios. Verán a Dios y les servirán todos los días, y nunca más volverán a tener hambre, sed o todas estas cosas que por sequía, por hambruna, por pestilencia, por el sufrimiento y el dolor que esta vida puede y va a generarles a todos los seres humanos hasta que ese momento llegue. Porque cuando ese momento llegue, es Dios mismo quien se encargará de enjugar, de quitar, de que no haya una lágrima más en nuestros ojos. Esto es un mensaje hermoso, iglesia. Es impresionante las revelaciones que este hombre en un estado de confinamiento recibió y que ha estado compartiendo a estos hermanos para animarles en la fidelidad a Dios y de permanecer en su testimonio hasta la muerte, iglesia, de tal manera que puedan alcanzar a través de Cristo Jesús estas maravillosas bendiciones que hay en Él.
Estas son cosas que deben de animarnos hoy día, iglesia. Deben de animarnos para pasar aún estos tiempos difíciles en paz y con esperanza, con expectativas altas con respecto a quién es nuestro Dios. O como les compartí también la semana pasada, que incluso debemos de estar animados y perseverar, ¿verdad?, en nuestro Dios, aferrarnos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a sus propósitos, aunque nos enfrentemos cara a cara con la muerte. Bien, también les compartí que debemos de animar a los creyentes a través de palabras como estas que comparte el apóstol Juan, ¿verdad?, para que se puedan ejercitar en la fidelidad y en la perseverancia a través de las circunstancias, sean cuales sean. Bien, confiemos, iglesia, en Él, porque sus juicios, como les había comentado, son justos, porque su bondad y su misericordia son eternas. Son eternas. Que Dios nos guíe aún en medio de cualquier sufrimiento y confinamiento que enfrentemos, para que podamos compartir su palabra dignamente, aun cuando estemos confinados. Porque la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo, nunca estará presa, iglesia. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, por darnos este tiempo y guíanos a poder ser predicadores apasionados, porque tenemos un evangelio que salva vidas, que salva almas, Señor, del infierno. Porque este evangelio te reconcilia, Señor, reconcilia a los hombres contigo. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles en predicar tu evangelio. Y ayúdanos a entender que no hay confinamiento que encierre tu palabra, que no hay confinamiento que encierre las posibilidades de seguir poniendo en práctica todos los preceptos de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús oro por aquellos que no tienen esa esperanza, que por tu buena voluntad lleguen al arrepentimiento y que gracias a esta sangre preciosa que tú derramaste en esa cruz, Señor, puedan ser redimidos de sus pecados cuando hayan sido convencidos a través del Espíritu Santo de ellos. Y líbrales y ayúdales, Señor, a abrazar esta maravillosa gracia que alcanzamos por la fe para hacer buenas obras. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Nuevamente, hermanos míos, Dios me le bendiga muchísimo. Padres, que puedan disfrutar con sus hijos el resto del día y de la semana. En el nombre de Cristo Jesús les mando muchas bendiciones y que podamos vernos y reencontrarnos pronto a través de estas redes el miércoles a las 7:30. Les recuerdo este hermoso tiempo que tenemos de compartir este mensaje que estamos trabajando, esta serie del Sermón del Monte. Dios me le bendiga, iglesia. Nos vemos esta semana el miércoles, si Dios le permite. Bye bye, iglesia.